Esta serie web no me pertenece, todo el crédito es para John C. Crane, también conocido como Wild Bow. Arco 5 Colmena. Colmena 5:1. El lugar era olvidable. Un lugar de mal muerte en una larga calle de negocios de Mala. Todo estaba deteriorado. Era difícil de adivinar si las tiendas y restaurantes con las que uno se cruzaría estaban abiertos o no. El pub tenía un cartel que decía Somers Rock. Había barras de hierro en las ventanas y las cortinas estaban cerradas, pero hubiera sido más inusual si ese no fuera el caso. Era ese tipo de área. La pintura del exterior se estaba pelando, y el óxido de los barrotes había sangrado sobre la pintura gris blanquecina debajo de las ventanas. Cuando entramos, quedó claro que Somers Rock era un libro que debería ser juzgado por su portada. Era oscuro, lúgubre y deprimente. El suelo de madera estaba manchado del mismo gris oscuro que el mostrador de la barra, las cortinas y los manteles eran de color verde oscuro, y el único color o brillo real, por así decirlo, era la luz amarilla emitida por las antiguas bombillas quemadas. Había 3 personas en Somers Rock cuando llegamos. Una de ellas era una chica de unos 23 años con aspecto huraño, cabello castaño y un uniforme de mesera ligeramente arrugado, que nos miró cuando entramos, pero no hizo ningún intento por darnos la bienvenida. Había 2 gemelos idénticos detrás de la barra en el rincón más alejado, probablemente sus hermanos mayores, que se ocupaban de lavar los vasos y nos ignoraban intencionalmente. Uno de ellos vestía una camisa de vestir y un delantal, parecía el barman, mientras que el otro tenía una camiseta negra debajo de una camisa hawaiana. Además del contraste en la moda, eran idénticos en altura, corte de pelo, rasgos y expresión. Habían reunido un grupo de mesas con sillas dispuestas a su alrededor, pero pasamos junto a ellas hasta un cubículo en la esquina. Tatletale, Perra, Gue, Regent y yo nos acomodamos en los desgastados bancos acolchados. En realidad, los estaba llamando así en mi cabeza, porque no eran Lisa, Brian, Rachel y Alec. Todos estábamos de traje. Cuando nos acomodamos, la chica con la expresión arisca se acercó a nosotros, dejó su bloc de notas sobre la mesa y me miró, la mirada en sus ojos casi desafiante. Ella no dijo una palabra. ¿Coca-Cola? Me aventuré, sintiéndome incómoda bajo la mirada. No, Skeeter, Tatletale me dio un codazo, ella es sorda. Si quieres algo, escríbelo en el blog. Para demostrarlo, extendió la mano sobre la mesa, tomó el blog y escribió T, negro. Seguí su ejemplo y anoté mi orden, luego pasé la nota sobre la mesa a los chicos y a Perra. La chica me dio una mirada fea mientras se alejaba con nuestros órdenes. Había pasado una semana desde el incidente con Bakuda. Lisa y Brian se habían detenido varias veces mientras yo pasaba mis días en la cama, dándome actualizaciones sobre la situación a medida que se desarrollaba. En un momento dado, incluso trajeron a Alec y Perra, y me sentí muy aliviada de que mi padre no hubiera estado en casa en ese momento. Alec y Perra no eran los amables invitados que Lisa y Brian eran, y yo sospechaba que su presencia y personalidades habrían planteado más preguntas con mi padre de las que habrían respondido. Al parecer, alguien en el CGP había llamado a mi yo de traje Skeeter. Luna había oído algo al respecto, y ahora se había extendido por la ciudad después de su escape, lo que implicaba que probablemente me estaba buscando. Como un artículo de periódico planteó nuestra posible participación en los bombardeos que tuvieron lugar, como adversarios de Bakuda, mi nuevo nombre había aparecido una vez más, por lo que parecía que se estaba volviendo permanente. No me gustaba, pero no amaba ninguno de los nombres que se me ocurrían, así que podía soportarlo. Parecía que habíamos llegado unos minutos antes, porque el resto de los invitados llegaron en cuestión de segundos el uno del otro, mientras la camarera nos trajo nuestras bebidas. Kaiser entró por la puerta con una chica en cada brazo, rubias con medidas como modelos de Playboy. Kaiser llevaba una armadura de la cabeza a los pies, elaboradamente trabajada y coronada con una corona de cuchillas. El líder de Imperio 88. Las gemelas usaban los nombres de Fenja y Menja, y estaban vestidas con una armadura al estilo valquiria con innumerables alas de acero, junto con yelmos de cara cerrada. Tenía que admitir que a Kaiser le gustaban sus pesos pesados. Estas dos podían crecer hasta tener 3 pisos de altura, y eran 100 veces más resistentes cuando lo hacían. Purity entró unos pocos pasos detrás de él con varios otros siguiéndola. Estaba vestida con un traje blanco sin marcas ni símbolos, pero la tela brillaba suavemente. Su pelo blanco y sus ojos brillaban también, pero era más como si estuvieran hechos de magnesio caliente que cualquier otra cosa.
No podía mirar en su dirección sin tener manchas en mis ojos, y mi máscara tenía lentes tintados diseñados para reducir el brillo. Las personas que habían venido con Purit eran otros miembros de Imperio 88. Krieg, Knight, Foggy o Wolf. Era interesante de ver, porque hasta donde yo sabía, aunque cada uno de ellos había sido miembro de Imperio 88 en algún momento, Purity había hecho su propio camino, mientras que Knight y Fox se habían separado para formar su propio dúo en Boston no mucho después. Todos reunidos, aparentemente. Ni siquiera era el equipo completo de Kaiser. Aparte de la rara excepción como Lum reclutando a Bakuda cuando estaba en Cornell, parecía que la mayoría de los grupos reclutaban nuevos miembros desde dentro de su propia ciudad. Kaiser era diferente. Era uno de los villanos estadounidenses más conocidos con una agenda de supremacía blanca, y las personas que compartían sus ideales o bien eran reclutados de otros estados o acudían a él. La mayoría no se quedó con él demasiado tiempo, por la razón que sea, pero aún así lo convirtió en el residente de Brockton Bay con el más músculo para humano a su entera disposición. Kaiser se sentó en un extremo de la mesa en el centro de la sala, su gente encontró asientos y sillas en las mesas detrás de él. Sin embargo, Purity no se relajó ni pidió bebidas. Se sentó en una silla unos metros detrás de Kaiser, se cruzó de brazos y cruzó un tobillo sobre el otro, sentándose para ver el proceso. A partir de mi investigación en línea y de buscar artículos de periódicos antiguos, sabía que Purity podía crear luz y cargarla con energía cinética. Ella era como una linterna humana, si la luz de la linterna pudiera atravesar las paredes de ladrillo y destrozar los autobuses de la ciudad a la mitad. En cuanto a potencia de fuego bruta, estaba cerca de la parte superior de la lista, una torre de artillería voladora. Coil entró después del Imperio 88, más llamativo porque estaba solo. Sin respaldo, sin mostrar fuerza. Era más alto que Grue, pero estaba delgado hasta el punto de ser esquelético. Su traje ceñido lo cubría de la cabeza a los pies, carecía incluso de agujeros para los ojos y aberturas para la nariz y la boca, y la forma en que se adhirió a su piel te permitía ver sus costillas y articulaciones individuales. El traje era negro, y el único diseño era una serpiente blanca, con su cabeza comenzando en la frente de Coil, la cola extendiéndose por la parte posterior de su cabeza, dando vueltas y vueltas por todo su cuerpo antes de finalmente terminar en uno de sus tobillos. Se sentó al final de la mesa frente a Kaiser. ¿Qué puedes decirme sobre él? Le susurré a Tatletale. Coil. No puedo decir cuáles serán sus poderes, pero él es uno de los jugadores más poderosos de la ciudad. Se considera un maestro de ajedrez. Ya sabes, como un maestro estratega, táctico. Controla más de la mitad del centro de la ciudad con escuadrones de personal de primera clase con equipo de última tecnología. Exmilitares de todo el mundo. Si siquiera tiene poderes, es el único en su organización que los tiene. Asentí. Casi lo contrario de Kaiser en ese departamento. Pude haber preguntado más, pero otros entraban a la habitación. Fauldline. La conocí de mi investigación. Tenía 20 y tantos años y su pelo negro y liso estaba recogido en una coleta larga y erizada. Su disfraz era extraño, se aproximaba a algo así como una mezcla de antidisturbios, un uniforme de artes marciales y un vestido. 4 personas entraron a la habitación con ella, y los 2 tipos del grupo fueron instantáneamente las personas más raras de la sala. Los conocía por su nombre también. Neuter no llevaba puesta una camisa, zapatos o guantes, lo que hacía que fuera más evidente que su piel era de color naranja neón de pies a cabeza. Tenía ojos azul claro, cabello rojo oscuro que parecía mojado y una cola prensil de 1,5 metros de largo. Gregor el caracol tenía obesidad mórbida, estatura promedio, sin pelo en todo el cuerpo. Su piel era de un blanco lechoso y ligeramente translúcida, por lo que podía ver sombras debajo de ella donde estaban sus órganos. Al igual que alguien más podría tener acné malo, tenía trozos de concha o escamas que le costraban la piel. Parecían casi percebes, pero tenían forma de espiral. No hubieras pensado que eran cercanos por su lenguaje corporal, el silencio y la gran diferencia en apariencia, pero ambos tenían tatuajes a juego. El de Neuter estaba justo encima de su corazón, mientras que el de Gregor estaba en su brazo. Parecía el símbolo griego omega, pero al revés. Tal vez una O estilizada. Las otras 2 chicas en el grupo de Fauldline eran muy normales en contraste. Labyrinth vestía una túnica verde oscura y una máscara con líneas por todas partes. Spitfire vestía un traje rojo y negro con una máscara de gas. Me sorprendió cuando Fauldline caminó deliberadamente por nuestra mesa camino a su asiento, tomando el camino más largo.
Cuando pasó junto a nosotros, nos miró a Tatletale y a mí, y nos miró con desprecio un poco antes de tomar la silla a la derecha de Kaiser. Voy a ir antes de que se lleven todos los asientos, ¿está bien? Grue habló, y el resto de nosotros asintió. Grue se sentó entre Faulgline y Coil. ¿Qué fue eso con Faulgline y tú? Murmuré a Tatletale, ¿historia? Nada importante, respondió ella. Regent se inclinó hacia adelante. Ella y Tatletale han estado peleándose un poco. Faulgline subió la apuesta cuando nos sacó a Spitfire cuando estábamos en el medio de intentar reclutarla. No puedo decir por qué a Faulgline no le gusta Tatle, pero sé que Tatletale odia cuando las personas actúan como si fueran más inteligentes que ella, y Faulgline es más inteligente que ella. ¡Ay! Carajo, eso dolió. Tatletale lo había pateado debajo de la mesa. Son mercenarios, ¿verdad? Le pregunté. Tatletale asintió, la cuadrilla de Faulgline hace todo menos asesinato. Puedes decir que su personalidad apesta, puedes decir que sus poderes apestan, pero admito que es muy buena para encontrar fortalezas ocultas en las personas que trabajan para ella. ¿Ves esos dos tipos? Cuando se trata de poderes, fueron poco privilegiados. Se convirtieron en monstruos que no podían vivir en la sociedad normal, terminaron sin hogar o viviendo en las alcantarillas. Hay una historia detrás de ello, pero se convirtieron en un equipo, ella los hizo efectivos, y hasta ahora solo han echado a perder 1 o 2 trabajos. Entendido, dije, impresionante. Sin embargo, ten en cuenta que no hemos echado a perder ninguno. Llevamos un 100. Han hecho algo así como 3 veces más trabajos que nosotros, señaló Regent. Pero no hemos fallado en ningún trabajo, es lo importante, enfatizó Tatletale. Llegó a otro grupo, y era como si vieras una ola de disgusto en las caras de la habitación. Había visto referencias en la web y artículos de noticias sobre estos tipos, pero no eran del tipo de los que tomas fotos. Skidmark, Moist, Skealer. 2 hombres y una chica, todos demostrando que las capas no eran necesariamente atractivas, exitosas o inmunes a las influencias del abuso de sustancias. Adictos serios y traficantes que pasaron a tener superpoderes. Skidmark llevaba una máscara que cubría la mitad superior de su rostro. La mitad inferior era de piel oscura, con los labios y los dientes muy agrietados que se parecían más a los pistachos que a cualquier otra cosa. Se acercó a la mesa y tomó una silla. Antes de que pudiera moverla, sin embargo, Kaiser pateó la silla fuera de su alcance, haciéndola caer de costado, deslizándose por el suelo. ¿Qué mierda?, gruñó Skidmark. Puedes sentarte en un cubículo, dijo Kaiser. A pesar de que su voz era completamente tranquila, como si estuviera hablando con un extraño sobre el clima, se sintió amenazante. Esto es porque soy negro, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Aún en calma, Kaiser respondió. Puedes sentarte en un cubículo porque tú y tu equipo son perdedores patéticos y trastornados a los que no vale la pena hablar. Las personas en esta mesa no me gustan, pero los escucharé. Ese no es el caso contigo. Ándate a la mierda. ¿Qué hay con este tipo? Skidmark señaló a Grue, ni siquiera sé su nombre, y él está sentado. Faulgline le respondió. Su equipo atracó al Banco Central de Brockton Bay hace una semana. Han enfrentado a Lum varias veces en el pasado y todavía están aquí, lo cual es mejor que la mayoría. Ni siquiera contando los eventos de hace una semana, él sabe sobre Lab y puede compartir esa información con el resto de nosotros. Ella le dio a Grue una mirada que dejaba en claro que no tenía otra opción si quería sentarse en la mesa. Él agachó la cabeza con la menor señal de asentimiento en respuesta. Discutimos las cosas de antemano y acordamos qué detalles compartiríamos. ¿Qué has hecho tú que valga un asiento en esta mesa?, le preguntó a Skidmark. ¿Tenemos territorio? No tienes nada, respondió Grue, alzando la voz y con sus poderes distorsionados. Son cobardes que toman las áreas que a nadie más le importan, fabrican drogas y se las venden a los niños. Vendemos a todos, no solo... Encuentra un cubículo, la voz que gruñía de Grue lo interrumpió. Skidmark lo miró y luego miró a los demás sentados alrededor de la mesa. Todos quietos, cada conjunto de ojos que podía ver detrás de las máscaras lo estaban mirando fijamente. Putos. Todos ustedes, les arde el culo roto, gruñó Skidmark, caminando hacia la cabina donde ya estaban sentados sus compañeros de equipo. La mesera recogió la silla caída y la devolvió a su posición en la mesa, sin mirar a nadie a los ojos mientras se acercaba a la mesa donde estaba sentada la gente de Kaiser, dejaba su libreta y esperaba a que todos escribieran sus órdenes.
Me di cuenta porque el pub tenía una camarera sorda. Tomaré una silla, creo, alguien habló desde la puerta. La mayoría de las cabezas se volvieron para ver a una figura masculina vestida de negro con una máscara roja y sombrero de copa. Me dio una especie de vibra Barón Samedi. Sus compañeros de equipo lo siguieron a la habitación, todos con trajes a juego de rojo y negro, que diferían solo en el diseño. Una chica con un motivo solar, un hombre con armadura voluminosa y una máscara cuadrada, y una criatura tan grande que tenía que arrastrarse sobre sus manos y rodillas para atravesar la puerta. Era difícil de describir, se aproximaba a algo así como un gorila sin pelo de 4 brazos, con un chaleco, máscara y polainas en el estilo rojo y negro que llevaba su equipo, garras de 6 pulgadas que se volcaban en cada uno de los dedos de las manos y los pies. Los viajeros, no. Coil habló, su voz suave, no son locales. Podrías llamarnos nómades. Lo que estaba sucediendo aquí era demasiado interesante como para dejarlo pasar, así que decidí detenernos para una visita. El tipo con sombrero de copa realizó la primera reverencia realmente formal que había visto en mi vida. Me hago llamar Trickster. ¿Conoces las reglas aquí? Grue le preguntó a Trickster. Hemos estado en lugares similares. Puedo adivinar. Sin peleas, sin poderes, sin tratar de provocar a otros para que causen problemas, o todos los demás en la sala dejan de lado todas sus diferencias para derribarte suficientemente cerca. Es importante tener un terreno neutral para reunirse, tener una discusión civilizada. No voy a discutir eso. Por favor, continúa como si yo no estuviera aquí. Cuando Trickster se sentó en una silla y apoyó los pies en la mesa, nadie se quejó, aunque parecía que Skidmark quería matar a alguien. El resto de los viajeros se instaló en un stand no lejos de nosotros. El gorila estaba sentado en el suelo y todavía era lo suficientemente grande como para estar a la altura de sus compañeros de equipo. Coil bajó la cabeza asintiendo con la cabeza y agitó los dedos. Cuando habló, su voz era suave, esos deberían ser todos. Parece que Lun no vendrá, aunque dudo que ninguno de nosotros se sorprenda, dado el tema de la discusión de esta noche. Ela, respondió Kaiser. 35 personas confirmadas muertas y más de un centenar hospitalizado en la última semana. Presencia armada en las calles. Continuos intercambios de disparos entre miembros de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Han atacado nuestros negocios y han bombardeado lugares donde creen que podríamos operar. Se han apoderado de nuestros territorios, y no hay indicios de que pretendan detenerse en el corto plazo, aclaró Coil la situación para todos los presentes. Es un inconveniente, dijo Kaiser. Están siendo imprudentes, dijo Fauldline. Ella lo hizo sonar como si eso fuera un crimen a la par con gatitos asesinos. Coil asintió, lo cual es la verdadera preocupación. El AC no puede sostener esto. Algo cederá, se autodestruirán tarde o temprano, y es probable que dejen de ser un problema. Si las cosas hubieran sido diferentes, podríamos ver esto como algo bueno. Nuestro problema es que las acciones del AC llaman la atención sobre nuestra bella ciudad. Seguridad Nacional y las fuerzas militares están estableciendo una presencia temporal para ayudar a mantener el orden. Los héroes están acudiendo en masa a la ciudad para apoyar al protectorado a recuperar el control de la situación. Está dificultando los negocios. Bakuda está en el centro de esto, Grue se unió al diálogo, Lun puede ser el líder, pero todo depende de la chica. Ella reclutaba orquestando allanamientos en las casas de las personas mientras dormían, sometiéndolos e implantándoles bombas en la cabeza. Luego usó esas bombas para obligar a sus víctimas a secuestrar más. No menos de 300 en total ahora. Todos y cada uno de sus soldados saben que si no obedecen, Bakuda puede detonar las bombas. Todos ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas, porque las alternativas son la muerte segura o ver a sus seres queridos morir por su fracaso. Derribarla es nuestro objetivo final, pero ella arregló sus bombas para que se disparen cuando se detiene su corazón, por lo que es un poco más complicado que un simple asesinato. Extendió la mano hacia la oscuridad que envolvía su pecho y retiró un paquete. Grabó en vídeo la emboscada que hizo contra mi grupo hace una semana y la dejó atrás cuando corrió. He hecho copias. Tal vez lo encuentren útil para entenderla mejor. Grue entregó un CD a todos en la mesa. Esta fue nuestra demostración de fortaleza. El vídeo mostraba todo, desde el punto en que Bakuda había licuado a Park Hyo hasta la segunda bomba que había detonado entre sus filas. Cuando la segunda bomba se disparó en medio del grupo de Bakuda, la cámara se detuvo brevemente, grabó el sonido de las armas y todo se oscureció por el poder de Grue, pero no nos mostró corriendo.
No reveló nuestras debilidades, la suerte que habíamos tenido al escapar, o lo malas que realmente habían sido nuestras circunstancias. Dejó que todos supieran contra qué nos habíamos enfrentado, les hizo saber que salimos bien y que habíamos podido asistir a esta reunión. Eso haría tanto por nuestra reputación como cualquier otra cosa. No estaba 100% recuperada de mi conmoción cerebral, y Alex se quejaba de pinchazos en el brazo todavía, pero Brian había enfatizado lo importante que era que asistiéramos, dar la ilusión de que nuestro equipo estaba intacto. Al ver a los otros grupos con sus sutiles exhibiciones, supe que tenía razón. Así que, Coil dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire mientras él hacía crujir cada uno de los nudillos en su mano derecha individualmente. ¿Estamos de acuerdo? No se puede permitir que el AC continúe operando. Hubo asentimientos y murmullos de acuerdo alrededor de la mesa, algunos de los varios villanos se reunieron alrededor de la habitación. Entonces sugiero que establezcamos una tregua. No solo todos aquí, sino también entre nosotros y la ley. Me pondría en contacto con las autoridades y les haría saber que hasta que se aclare este asunto, nuestros grupos restringirán nuestra actividad ilegal a solo lo que es absolutamente esencial para nuestro negocio, y haremos cumplir lo mismo para aquellos que hacen negocios en nuestros territorios. Eso permitiría a las fuerzas policiales y militares concentrarse por completo en el acto. No habría violencia, luchas internas entre nuestros grupos, apropiaciones de territorio, robos o insultos. Nos unimos a los que podemos tolerar para garantizar la victoria e ignoramos a aquellos con quienes no podemos cooperar. Solo voy a decir que mi grupo no se involucrará directamente en esto sin una razón, dijo Fauline, no iremos en contra del AVA a menos que se interpongan en mi camino o alguien pague mis tarifas. Es la única política viable cuando eres una capa de alquiler. Y para que quede claro, si el AC paga, mi equipo estará al otro lado de las cosas. Desafortunado, pero tú y yo podemos hablar después de que termine esta reunión. Prefiero mantener las cosas simples, dijo Coil. ¿Estás de acuerdo con los otros términos? Mantenerse por lo bajo, sin armar un escándalo con otros grupos. Eso es status quo con mi grupo de todos modos. Bueno. Kaiser. Creo que eso es aceptable, estuvo de acuerdo Kaiser. Estaba hablando con mi grupo sobre hacer algo no muy diferente de lo que Coil acaba de proponer, Grue dijo. Sí, estamos bien con eso. Claro, dijo Trickster, no es un problema. Cuenten con nosotros. Se estrecharon manos alrededor de la mesa. Divertido, murmuró Tatletale. Me alejé de la escena para mirarla. ¿Qué? Aparte de Grey y tal vez Fauline, todo el mundo ya está tramando cómo pueden usar esta situación para su beneficio, o joder a los demás. Regresé a la escena, los villanos sentados alrededor de la mesa. Me di cuenta de cuánto potencial destructivo se había acumulado en la sala. Esto podría ponerse complicado. Colmena 5, 2. Coil habló a todos los presentes, entonces esa es nuestra principal tarea concluida esta noche. ¿Algo más antes de ir por caminos separados? ¿Ofertas, anuncios, quejas? Tengo una queja, dijo un hombre al otro lado de la sala. Las cabezas se volvieron hacia el grupo de Kaiser. Wolf. Llevaba una máscara que era poco más que un trozo de metal cortado y modelado para parecerse a las facciones de un lobo, sujeto a su cabeza con correas de cuero negro. Tenía una cadena enhebrada a través de los lazos del cinturón de sus jeans, luciendo una pesada hebilla de cinturón de metal. La hebilla mostraba un lobo superpuesto en una esvástica, la misma imagen que él había tatuado en uno de sus bíceps. El brazo opuesto simplemente tenía I-88 en él. Fuera de la máscara y la hebilla del cinturón, no podías decir que tenía un disfraz. Estaba sin camisa, descalzo y peludo. Su cabello rubio era largo y grasiento, y tenía el pelo grueso en el pecho, el estómago y los brazos. Las lanzas y el metal como arpones que se curvaban como anzuelos de peces irradiaban desde sus hombros, codos y rodillas, todos erizados de púas o perversos bordes de serrucho. Nadie, hasta la fecha, había escapado de la pajarera, el nombre que se había acuñado para la prisión de supervillanos en Columbia Británica. Wolf, sin embargo, había escapado en no menos de 2 ocasiones mientras era transportado allí. Él era un asesino, y no le molestaba nada asesinar gente si no se ajustaban al idealario. Se giró para mirar nuestra mesa, unos ojos azules muy pálidos visibles a través de las rendijas en su máscara de metal. Mi queja está con ella. ¿Cuál es el problema? La voz de Grue era tranquila, pero parecía que estaba generando un poco más de oscuridad a su alrededor de lo que venía haciendo, haciéndolo parecer un poco más grande. Me preguntaba si él sabía que lo estaba haciendo.
La loca, Elon, ella. Perra, le interrumpió Perra, solo los afeminados héroes me llaman Elon. Es Perra. No me importa una mierda, gruñó Oakwolf, atacaste mi negocio. Lanzaste a tu puto perro contra mis clientes. Tienes suerte que no estaba allí, puta. Grue le dio a Perra una mirada larga, luego habló con Oakwolf, ese es el tipo de riesgo que corres, haciendo negocios en Brockton Bay. Capas pueden y van a interponerse en tu camino, héroe o villano. Oakwolf lo fulminó con la mirada, es una cuestión de respeto. ¿Quieres joder con mi negocio y no estamos en guerra? Primero me avisas si tienes un problema. Déjame decidir si quiero mover la tienda. ¿Te refieres a darte una advertencia de que voy a venir? Perra escupió las palabras, esa es la mierda más tonta que he escuchado. Para que lo sepas, mudarse a un vecindario diferente no será suficiente. Abre otro círculo de peleas de perros, también lo visitaré. Oh, eso es lo que ella había hecho. Eché un vistazo a Tatletale, luego a Grue. Estaba teniendo la impresión de que ninguno de ellos lo sabía. Kaiser habló, ¿es eso una declaración de guerra, Undersiders? Acabamos de acordar una tregua, si lo recuerdan estaba completamente calmado, un marcado contraste con Oakwolf. Oakwolf rebosaba de rabia apenas reprimida hasta el punto de que podía imaginarlo saltando por la habitación y atacándonos si alguien dejaba caer un vaso. Grue negó con la cabeza. Creo. Realmente no podía decir con la forma en que su oscuridad lo envolvía, de espaldas a nosotros. Él respondió. No estoy interesado en la guerra, pero no voy a impedir que mi compañera de equipo haga lo que debe hacer. ¿Quieres decir que no puedes detener a tu subordinado? Reflexionó Kaiser. Grue no tuvo una respuesta rápida a eso. Sospeché que no podía decir que Perra no era un subordinado sin degradarse a los ojos de los demás en la mesa. Kaiser, Trickster, Faulkline y Coil eran todos líderes. Grue asumió un papel de liderazgo cuando era necesario, pero no estaba a cargo de nosotros. No exactamente. Grue juntó las manos frente a él, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. No es tan inusual que una capa tenga una cruzada personal. Deberías saberlo tanto como cualquiera. ¿Cómo reaccionaría tu gente si les prohibieras hostigar o lastimar a los gays, Kaiser? No lo haría. Exactamente. Lo mismo con ella. Se corre la voz de que eres alguien que lastima a los perros, ella te jode. Es una especie de conocimiento común aquí. No es algo a lo que le prestaría atención. Soy más una persona de gatos. El comentario sardónico provocó algunas risas en la habitación. Creo que vale la pena prestar atención si esto lleva a situaciones como esta, respondió Grue, su voz firme. Delego a mis subordinados y les confío que sigan detalles pequeños. Oakwolf ha estado fuera de la ciudad hasta hace poco. Él no debe haber oído. La mierda era tan transparente que no pude evitar preguntarme si él nos estaba poniendo una carnada. Me gustaría resolver esto pacíficamente, reiteró Grue. Kaiser sacudió la cabeza con el sonido de los bordes de metal raspando en el metal, la paz siempre es preferible, pero no puedo dejar que un insulto como este resbale. Necesitaremos restitución antes de que esto pueda ser dejado de lado. Dinero o sangre. Tu elección. Perra hizo un sonido bajo en su garganta. Ella y Oakwolf no fueron los únicos erizados. Miré la mesa donde Oakwolf estaba sentado con Fenja, Menja, Knight, Fogg y Krieg, y todos allí se veían visiblemente enojados. Entonces, tomémonos un tiempo de descanso y solucionaremos esto cuando estemos más libres de concentrarnos en el asunto, dijo Grue, la tregua está en vigencia, y nos volveremos a encontrar cuando las cosas estén más o menos resueltas. Con el miró a los demás en la mesa para la confirmación. Lo haremos, respondió Coil. Faulkline asintió. ¿Qué dices? Grue le preguntó a Kaiser, ¿dejamos esto de lado por ahora? Kaiser asintió, una vez. Justo. Discutiremos el asunto más a fondo en nuestra próxima reunión. Entonces eso está arreglado. ¿Algo más? Preguntó Coil, ¿problemas, negociaciones, solicitudes? No hubo respuesta. Coil tomó eso como respuesta suficiente. Entonces concluyamos la reunión. Gracias por atender. Faulkline, ¿podríamos hablar antes de partir? Se escuchó el sonido de sillas arañando el piso mientras la gente en la mesa se levantaba, excepto Faulkline y Coil. El grupo de Skidmark salió por la puerta para marcharse enseguida, mientras Kaiser y Purity se dirigían a la mesa donde sus subordinados se sentaban con sus bebidas. Los viajeros merodeaban alrededor de su mesa, sin asentarse, sin irse. Grue regresó a nosotros, pero él no se sentó. Vámonos.
Nadie discutió. Nos levantamos y dejamos Somers Rock. El grupo de Skidmark se tomaba su tiempo yendo por un extremo de la calle, así que, sin hablar, nos dirigimos en la otra dirección, solo para estar seguros. No había duda de que esos muchachos estaban ansiosos por una pelea. Eran el opuesto diametral de Kaiser, Coil y Fauldline. Impulsivos, imprudentes e impredecibles. Comenzarían una pelea, incluso sabiendo que pondrían a todas las demás pandillas de la ciudad en contra de ellos por abusar de territorio neutral. Estábamos a una cuadra del pub cuando Grue habló. Perra. ¿Entiendes por qué estoy enojado ahora? ¿Por qué estamos enojados?, agregó Tatletale. Supongo. Grue hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero estar seguro de que sabes lo que hiciste mal. Vete a la mierda, espetó, entiendo la idea. No es necesario que me molestes. Grue nos echó un vistazo al resto de nosotros, luego miró por encima del hombro en dirección al pub. Caminamos en sombrío silencio pasando por 3 tiendas diferentes antes de arremeter. Agarró a Perra por el hombro, luego la empujó hacia atrás para romper su paso y la hizo perder el equilibrio lo suficiente como para que tropezara. Antes de que ella pudiera recuperar el equilibrio, la obligó a incorporarse físicamente a la zona escondida en el frente de una vieja librería y la empujó contra la puerta. Su mano se aferró a su garganta. Miré hacia el pub. No había nadie partiendo, y nadie miraba hacia nosotros. Mordiéndome el labio, me uní a Tatletale y Regent para entrar en la alcoba. Estaba rezando para que Grue supiera lo que estaba haciendo. Durante varios segundos largos, la sostuvo allí, dejándola ella agarrar su brazo y su guante, pateando ineficazmente su pierna. 2 veces, cuando parecía que tenía suficiente espacio para golpearlo más fuerte, usó su agarre en su garganta para tirar de ella hacia adelante y luego empujarla de nuevo contra la puerta, lo suficientemente fuerte como para provocarle ataques de tos. Ella no dejó de pelear mientras hablaba, su voz tranquila y hueca con los efectos de su poder. Odio esto, Rachel. Que me hagas hacer una mierda así. Que cuando digo cosas así, sueno como todo lo que más odio en este mundo. Pero así es como entiendes las cosas. Es el único momento en que estás dispuesta a escuchar. ¿Estás oyendo lo que estoy diciendo? Perra le dio un puñetazo en el centro de su estómago, pero usó la longitud de sus brazos para tirar de su cuerpo hacia atrás lo suficiente como para evitar lo peor del golpe, mientras todavía se agarraba a su garganta. Él la golpeó contra la puerta de nuevo. ¿Me estás escuchando, Rachel? Ella asintió hoscamente, sus ojos se movían en todas direcciones, pero directamente hacia él. Él disminuyó una fracción, y ella pudo jadear en algunas respiraciones. Mírame a los ojos, entonó. Ella lo hizo. Su visor estaba a solo 2 centímetros de su rostro, y ella no podía ver sus ojos, pero ella miraba fijamente a los agujeros oscuros de su máscara de calavera. No estaba segura de que yo pudiera hacerlo, y él no estaba enojado conmigo. Me hiciste quedar mal. Nos hiciste quedar mal. No estoy enojado por lo que le hiciste al negocio de Oakwolf. Esa eres tú. Ese es tu equipaje, tu mierda. Entiendo que es parte del trabajo contigo en el equipo. Puedo vivir con ello. ¿Me estás siguiendo? Otro asentimiento renuente. Sin romper el contacto visual. Miré a la vuelta de la esquina para asegurarme de que esta conversación todavía era privada. Los viajeros estaban fuera del pub ahora, pero se estaban tomando su tiempo para irse. Trickster estaba fumando un cigarrillo a través de la boca de su máscara. Grue continuó, ¿sabes lo que hiciste mal? No nos dijiste una mierda. ¿Me dejas ir a por ahí y hablar con esos tipos y quedar atrapado con mis pantalones bajos? Tenía que defender las acciones de mi equipo sin saber de qué mierda estaba hablando la gente. Me hizo parecer débil. Nos hizo a todos parecer débiles. ¿Quieres una disculpa? ¿Lo dirías en serio? No he escuchado una sincera disculpa por parte tuya desde que te conocí, y créeme, una disculpa sincera de tu parte solo me molestaría más en este momento. Entonces es tu decisión, ¿quieres intentarlo? Perra no respondió. Pude verla cuadrar los hombros, enderezar la cabeza, un cambio de postura que era sutilmente desafiante. Cristo, Rachel. Este es tu segundo cagada en el lapso de 2 semanas. Tengo que hablar con el jefe y... Detente, interrumpió Tatletale, mi turno. Grue dejó caer su mano del cuello de Perra y se alejó, cruzando los brazos mientras le daba la espalda. ¿Qué había estado diciendo antes de que Tatletale lo interrumpiera? Tengo que hablar con el jefe y ver si podemos reemplazarte. Si eso era todo, podría ver por qué Tatletale había intervenido.
Estás frustrada, lo entiendo, habló Tatletale. Perra estaba mirando la ventana de la librería, evitando el contacto visual mientras se frotaba el cuello. Tatletale continuó, ¿no sientes que hiciste algo malo, y si tuvieras otra oportunidad de hacer las cosas, sientes que harías todo de la misma manera pero la gente está enojada contigo? Perra se encontró con los ojos de Tatletale. Su tono era una combinación de irritación y aburrimiento, y la gente se turna para molestarme y escupirme mierda psicológica. Tatletale esperó, tal vez para obtener su compostura, para descubrir otro enfoque, o usar su poder para buscar información que pudiera usar. O tal vez estaba esperando darle tiempo a Perra para pensar en cómo no se estaba ayudando a sí misma con lo que estaba diciendo. No estaba segura, no podía leer su expresión. Sin embargo, ella no sonreía como solía hacerlo. El tono de Tatletale fue más exasperado cuando respondió. Bien. Voy a ir directo al grano. Tus 2 errores esta semana pasada tuvieron que ver con la falta de comunicación. Si llamaras para avisarnos que te diriges al dinero temprano, tal vez podríamos haber anticipado la emboscada. Si nos hicieras saber que te habías metido con el círculo de pelea de perros de Oakwolf, estaríamos más preparados esta noche. Así que abre la boca más. Háblanos, dinos qué está pasando. Bien. Perra no respondió, la tensión sobresalía de su cuello, la postura rígida, las manos en los bolsillos. Piénsalo, sugirió Tatletale. Revisé la vuelta de la esquina de nuevo. Trickster seguía fumando su cigarrillo, pero nos miraba directamente. A mí. La cosa gorila también lo hacía, pero los otros miraban a Trickster. Creo que estaba hablando. Fue difícil decirlo. Creo que es hora de terminar esto, informé a los demás, ojos sobre nosotros. Salimos del rincón, con solo la postura caída de Perra dando alguna indicación de que algo había pasado. Ella quedó unos pocos metros detrás del resto de nosotros. Había tensión, y no todo estaba dirigido o provenía de ella. Grue y Tatletale caminaban ligeramente separados el uno del otro. O no le había gustado cuando interrumpió, o estaba enojado consigo mismo, pero algo estaba molestando a uno o ambos. Regent había estado callado durante todo el tiempo. Por lo que Lisa había dicho al visitarme a principios de la semana, aún le dolían punzadas en el brazo. Sospeché que su estado actual era una combinación de analgésicos y la falta de una buena noche de sueño. No había sido parte del diálogo reciente, pero su silencio tampoco estaba ayudando al estado de ánimo. No me gustó esto. Esta fricción arruina la camaradería del grupo, la corriente subterránea de tensión. Me agradaban estos tipos. Incluso Perra, no sé, supuse que sería exagerado decir que me agradaba, pero tal vez podría respetarla por lo que ella aportaba al equipo. Sabía que sería difícil traicionarlos, llevar a cabo esa gran traición y entregar su información al protectorado, una vez que tuviera la información que necesitaba pero cuando lo pensé, supe que podía apretar los dientes y hacerlo. Me arrepentiría menos a la larga. Incluso tal vez podría estar orgullosa de ello, en el gran esquema de las cosas. Cada vez más, estaba viendo el día en que di vueltas a información y me despedía de los Underseeders como el día en que quería transformarme. Empezar a transformar a Skitter en un héroe a la vista del público, haciendo lo que pueda por reparar mi imagen y redefiniendo a Taylor en alguien segura, sociable y valiente. Si pudiera cortar los lazos con los Underseeders y dar ese paso, sabía que podría cambiar yo misma. Pero, por extraño que pareciera, me sentiría peor por haberle dado su información al protectorado si este tipo de negatividad era lo que estaba dejando atrás cuando lo hacía. Sabía que no tenía sentido, pero quería ser capaz de decirme que había tenido una serie de amistades exitosas, antes de cortar los vínculos por el bien de hacer las cosas bien. Solo podía esperar que los sentimientos doloridos se desvanecieran. Incluso cuando tuve amigos, solo éramos yo y Emma. No tenía suficiente experiencia para saber realmente de una manera u otra, en cuanto a cómo los grupos de amigos manejaban este tipo de sensaciones y resentimiento. Apestaba. Cuando volví a mirar a Perra, me di cuenta de que esto tenía que apestar para ella. Sentí una punzada de simpatía. Sabía lo que se sentía, ser el único en medio de un grupo de personas. Disminuyendo mi ritmo hasta que estaba caminando junto a ella, me encontré luchando por encontrar palabras. Hacer una pequeña charla. No estaba segura de cómo. Tranquilizarla. No creía que pudiera decir nada sin dar la impresión de estar de acuerdo con ella en las cosas, o abrirle una lata de gusanos en cuanto a reanudar la discusión.
Agregar mi propia voz a la de Great Letale solo la haría sentir peor, y tenía mis sospechas de que no dejaría que la agreda de la misma manera que lo hizo con los otros dos. ¿Oakwolf estaba dirigiendo un círculo de peleas de perros? Le pregunté, bajé mi voz, ¿cómo hacer que los perros peleen? Lucha hasta la muerte, respondió Bitch, casi inaudible. Cuando tus únicos verdaderos compañeros o familiares en el mundo eran tus perros, podía ver dónde golpeaba ese hogar. Nunca había tenido un perro, pero por la forma en que veía las cosas, los perros eran como niños. Estaban a merced de personas específicas, y si esa gente decidía abusar de eso, simplemente estaba mal. ¿Los detuviste? Ella giró la cabeza en mi dirección, se encontró con mis ojos. Los hice sangrar. Sentí escalofríos en la nuca y en los brazos. No estaba seguro de si me sentiría mejor o peor si ella decidiera dar más detalles. Bien, respondí. No dijimos nada más el resto del camino de regreso. Probablemente para lo mejor. Colmena 5-3. Hubo un largo chirrido de retroalimentación, seguido del sonido apenas audible de un hombre aclarándose la garganta. Atención compradores. Tenga en cuenta que las tiendas cerrarán a las 5:30 esta tarde, en cooperación con el toque de queda de toda la ciudad. Asegúrese de cooperar con las autoridades en las entradas y salidas del centro comercial Weymouth y regrese a sus hogares antes de las 6 en punto. Gracias. La multitud de personas que habían detenido en la conversación y paseo para escuchar el anuncio comenzó a moverse y hablar nuevamente, como si alguien hubiera detenido un vídeo y hubiera presionado el botón reproducir para que las cosas comenzaran una vez más. Miré a mi papá, ¿deberíamos irnos? ¿Ganarle al tráfico de último minuto? Por supuesto. Si no hay nada más que necesites. Regresaría a la escuela mañana, y mi padre tal vez había sentido lo estresada que estaba, porque se ofreció a llevarme de compras. Se sintió un poco redundante después de haber estado con Lisa y los chicos hace una semana, pero me dio la oportunidad de recoger algunos elementos esenciales y pasar un momento de calidad con mi padre. En las bolsas que sostenía mi padre, tenía una mochila nueva, algunos cuadernos, bolígrafos, media docena de libros y un par de zapatillas nuevas. El tipo de cosas que no habría comprado con Lisa, porque eran tan aburridas, como los cuadernos, o porque eran el tipo de cosas que siempre me tomaba una eternidad en decidirme, como los libros y los zapatos. En general, el viaje al centro comercial fue un gesto agradable, y de alguna manera significó más para mí que Lisa cubriéndome con ropa de unos cientos de dólares. Tal vez porque era algo para mí. Nos dirigimos a la salida, y tuve que contener un gruñido. Aún faltaban más de media hora para que se cerraran las puertas, pero a la salida había un tumulto de cuerpos. Tal vez la mitad estaba tratando de irse, pero la otra mitad estaba boquiabierta. Tanto dentro como fuera de las puertas de vidrio de la entrada del centro comercial, había soldados. Sus pistolas estaban enfundadas, pero parecían bastante intimidantes de todos modos. En medio de los soldados había dos capas: Battery y Shadow Stalker. Sabía que los miembros del protectorado, los custodios y varios voluntarios estaban estacionados en lugares donde había grupos de personas, especialmente en áreas dentro y alrededor del territorio de App. Los custodios, supuse, eran demasiado jóvenes para manejar un solo lugar por sí solos, que era probablemente la razón por la cual Shadow Stalker estaba en un rol de compañera aquí. Había tenido mucho tiempo para ver las noticias ya que estaba en reposo en cama. Bakuda estaba haciendo honor a lo que ella había estado diciendo sobre maximizar el miedo y el pánico combinando la imprevisibilidad con la certeza sombría. Todos los días, hubo informes de que entre 1 y 5 bombas explotaban, y aunque cada una de ellas probablemente era una ventaja para el AVE de alguna manera, no había forma de saber qué golpearía a continuación o por qué. Un artículo en línea había conjeturado que a medida que la presencia militar y de superhéroes obligaba a ELAC contra una esquina, los ataques solo aumentarían. Las escuelas, los centros comerciales y los edificios de oficinas eran objetivos potenciales. Justificación suficiente para una presencia armada aquí en el centro comercial. Lo bueno fue que el centro comercial había organizado grandes ventas en prácticamente todas las tiendas para mantener el negocio en marcha. Quizás no sea la cosa más brillante o más lógica, pero demasiadas empresas y empleados vivían con lo que ganaban día de día por aquí. Entrar había sido como pasar por la seguridad del aeropuerto, nuestras bolsas fueron revisadas y mostramos una identificación. Nada muy malo. Había sido solo Manpower de New Way parado cuando llegamos, y no había mucha gente.
Esto era algo más, dos heroínas atractivas y peligrosas, ambas con cierta controversia a su alrededor. Por mucho que pudiera entender por qué los héroes estaban aquí, podría decir que estaban reduciendo la velocidad de las cosas, ya que los curiosos se interponían en el camino de las personas que realmente se estaban yendo. La mitad de la presencia militar que estaba dentro del centro comercial estaba ocupada trabajando para mantener a la multitud alejada de las puertas y de los dos héroes e intentando organizar a la gente en líneas. El progreso a través de la línea fue lento, pero lo admito, fue interesante poder ver a Shadow Stalker y Battery haciendo su trabajo desde una perspectiva segura. Battery era un miembro del protectorado. Cuando comencé en la secundaria, ella había sido la líder de los custodios por un breve tiempo, y pronto se había graduado al protectorado. Podía suponer que ella tenía 22 o más ahora, si alteraron la fecha de graduación o algo así para que sea más difícil adivinar la edad real de la heroína. Su poder se cargaba mientras se mantenía quieta y concentrada, con cada segundo que pasaba cargando otorgándole unos pocos segundos de velocidad enormemente mejorada, algo de fuerza extra y algunos poderes electromagnéticos. Su traje era blanco y gris oscuro, con líneas azul cobalto que lo trazaban como se puede ver en una placa de circuito. Las preguntas sobre si su compañero de equipo Assault era su novio o su hermano se habían topado con respuestas evasivas, lo que llevó a que una pequeña fracción de los fanáticos de superhéroes locales a suponer que él era ambos. Cada vez que ella hacía algo en público, podías confiar en que los tableros de mensajes en línea explotarían con especulaciones y teorías. Ese drama al estilo de la telenovela / paparazzi nunca me llamó la atención. Ignorando la vaga posibilidad de que tal vez hubiera algo de verdad en lo que decían, pensaba que ella era la clase de héroe que podía admirar. Era agradable, trabajaba duro, y en esas situaciones inevitables en las que se encontraba en la televisión con un imbécil tratando de molestarla, manejaba las cosas bastante bien. Battery se inclinó para poner su mano sobre la oreja de Shadow Stalker y susurrarle algo. Shadow Stalker asintió y luego se volvió para atravesar la puerta de cristal y decir algo a los soldados apostados afuera. Literalmente atravesó de la puerta. Mientras lo hacía, se puso un poco humeante, como si estuviera hecha de arena y no de algo sólido. No me pareció constructivo. En sus zapatos, creo que me habría comportado como de costumbre, sin darles más razones para mirar. Habría usado una puerta normalmente. Tal vez era parcial. Sentí que no me gustaba o la odiaba por principio, ya que ella era la autoproclamada némesis de Grue. Lisa y Alec explicaron que Shadow Stalker era un vigilante que accedió a unirse a los custodios en lugar de ir a la cárcel, después de ir demasiado lejos en la búsqueda de la justicia. Se suponía que debía estar usando armas no letales, pero no lo hacía. Las capas siempre parecían mucho más grande e impresionante en las noticias. Una vez que mirabas más allá de la capucha y capa de camuflaje urbano gris oscuro, y el metal pintado de negro de su máscara, Shadow Stalker seguía siendo una adolescente. Solo aproximadamente tan alta como yo. Battery era solo 5 centímetros más alta que Shadow Stalker o yo, lo que significaba que aún era más baja que la mayoría de los hombres de la multitud. Ahora que había estado involucrada en cosas de capa, sentía que podía mirar más allá del disfraz de una manera que la mayoría no veía. Se veían normales, más o menos. Alan, mi padre habló, ha pasado mucho tiempo. Me volví para mirar. Debería haberme sorprendida, o conmocionada, pero cuando me di cuenta de con quién nos habíamos topado, me sentí demasiado desganada. Es bueno verte, Dandy. He querido entrar en contacto. No es un problema, no es un problema, mi padre se rió fácilmente. Estrechó la mano del hombre de mejillas rojas y pelirrojo. Alan Barnes. En estos días, podemos considerar algo bueno el estar ocupados. Tu hija está aquí. Alan miró a su alrededor, tenía sed, así que estoy manteniendo nuestro lugar en la fila mientras ella y aquí está. Emma se unió a nosotros, una Sprite dietética en una mano. Ella pareció momentáneamente sorprendida al verme. Luego sonrió, hola Taylor. No respondí. Hubo unos momentos de silencio incómodo. Tenemos que volver a contactarnos, Dandy, el papá de Emma sonrió, tal vez podrías venir para una barbacoa alguna vez. Cuando esté un poco más cálido, el clima será perfecto para ello. Me gustaría eso, estuvo de acuerdo mi papá. ¿Cómo está el trabajo? Mejor y peor. Hay trabajo para los trabajadores portuarios, con tareas de limpieza y reconstrucción, así que está bien. ¿Y tus proyectos? ¿El ferry? Me he resignado a esperar unos meses más antes de volver a hacer ruido.
Las elecciones municipales son este próximo verano, y habrá elecciones para el consejo de la ciudad este otoño. Espero ver algunas caras nuevas, personas que no descarten algunos esfuerzos de reactivación como opciones. Te deseo suerte, entonces. Sabes que mi empresa está allí si nos necesitas. Lo aprecio. Emma desvió su atención de mirar distraídamente a las heroínas y al ejército trabajando a la conversación de nuestros padres. Mi papá la vio mirando hacia él y decidió incluirla en la conversación. Así que... ¿Emma todavía está modelando? Así es. Alan sonrió orgulloso, y lo está haciendo bastante bien, pero esa no es la razón por la que estamos aquí hoy. Solo estuvimos aquí por las ofertas. Alan se rió un poco, mi hija no me permitió relajarme en cuanto oyó hablar de eso. Ah. Nosotros también. De compras, quiero decir. Taylor fue atrapada al borde de una de las explosiones, cerca de cuando comenzó todo este espectáculo, respondió mi padre, ha estado en casa por una semana recuperándose. Pensé que iríamos de compras antes de que ella volviera a estar al corriente de las cosas. ¿No hay nada serio en cuanto a lesiones? Espero, preguntó Alan. Estoy en una sola pieza, le respondí, sin quitar los ojos de Emma. Eso es bueno. Dios mío, eres la tercera persona que conozco que ha sido afectada por esta anarquía. Uno de mis socios está recuperándose de la cirugía. Una explosión cristalizó su brazo, lo convirtió en vidrio. Terrible, Alan le dijo a mi padre. ¿Cuándo termina esto? Mientras nuestros papás hablaban, Emma y yo nos mirábamos la una a la otra. Entonces Emma sonrió. Era una mirada que había visto tantas veces en los últimos años. Era la sonrisa que me había recibido cuando volví a la escuela desde el hospital, en enero, esa mirada que me hizo saber que no había terminado. La misma expresión que tenía cuando me estaba mirando, cubierta de jugo y cola en el cubículo del baño de la escuela. La que ella tenía usando cuando salí de las duchas para encontrar mi ropa metida en los inodoros, tanto mi ropa de gimnasia como las normales. La misma sonrisa que había tenido antes de que ella me recordara cómo mi madre había muerto, frente a todos. El sonido del impacto fue como un chorro de agua en mi cara. Sentí una punzada de dolor por la hendidura que uno de los perros de perra había hecho en mi brazo, cuando la conocí. Aún seguía dolorida. Emma se cayó, chocando con su padre, quien dejó caer las bolsas que sostenía. Hubo suspiros de la multitud que nos rodeaba. Taylor. Mi padre gritó, horrorizado. Mi mano estaba ardiendo. Extendida frente a mí, como si fuera a estrechar la mano de alguien. Me llevó unos segundos conectar los puntos. ¿La había golpeado? Emma me miró, con los ojos muy abiertos, la boca abierta, una mano al lado de su rostro. Estaba tan sorprendida de lo que había hecho como ella. No es que me sintiera mal. Una gran parte de mí quería reírse en su cara. ¿No estabas esperando eso? ¿Calculaste mal cómo reaccionaría? Las manos me tomaron con un agarre de hierro y me hicieron girar. Shadow Stalker. Ella se interpuso entre Emma y yo. Ojos marrones oscuros me fulminaron con la mirada desde detrás de su máscara. ¿Por qué fue eso? Alan protestó, Emma ni siquiera dijo nada. Lo siento mucho, mi padre se apresuró a explicarle a la superheroína y al padre de Emma. Todavía se está recuperando de una conmoción cerebral, ha afectado su estado de ánimo. No esperaba nada tan extremo. Shadow Stalker lo regañó, este no es el momento ni el lugar para las discusiones. Si tu hija está así de mal, esa es tu responsabilidad. Me dio ganas de reír. Parte de eso era estar eufórica por hacer algo para vengarme de Emma. La otra parte era que todo este escenario era tan ridículamente al revés. Shadow Stalker no era realmente nada especial. Ella era solo una adolescente, disciplinando a mi padre, un adulto. La multitud que estaba observando estaba viendo a Emma como la víctima, a mí como el malo. Pero si te removieras el traje, si todos supieran la historia real, todo esto se juzgaría de manera diferente. Emma sería la mala persona, y mi padre no sería tan conciliador con esta chica que lo regañaba. Tuve la presencia de la mente para no reírme en voz alta. Tal vez fue la adrenalina, el alivio que fluyó de lo que acababa de hacer. Tal vez fue la conmoción cerebral, de nuevo, pero encontré la convicción de hacer otra cosa. Señalé a Emma, volví a mi padre, ¿quieres saber por qué la golpeé? Shadow Stalker puso una mano en un lado de mi cara, me obligó a mirarla, impidiéndome hablar en el proceso. No. Estoy deteniendo esto aquí mismo. Sin argumentos, sin excusas sobre por qué acabas de agredir a alguien. Estamos separando esto ahora. Date vuelta. ¿Qué?
Me reí a medias, incrédulo. ¿Por qué? Taylor, dijo mi padre, pareciendo agotado, haz lo que ella dice. Realmente no importaba, porque ella me obligó a darme la vuelta de todos modos, torciendo mi brazo hasta que lo hice, luego tirando de mis brazos detrás de mi espalda. Por favor, señorita, dijo mi papá, esto no es necesario. Shadow Stalker ató mis muñecas con lo que supuse que era una muñequera de plástico. Demasiado apretado. Luego se volvió hacia mi padre y su voz se calló. Mira a esta multitud. Estas personas. Están asustados. Un lugar como este, con este pánico, temor y preocupación tan reprimidos, esta gente tan cerca. No me importa si tu hija es una idiota o simplemente está enferma. Ella ha demostrado ser volátil en una situación que es un barril de pólvora. Es peligroso y estúpido tenerla aquí. Puede cortarle las esposas plásticas cuando esté lejos de alguien a quien pudiera lastimar. No soy peligrosa, protesté. No me pareció así a mí. Shadow Stalker negó con la cabeza y me dio un empujón hacia la salida. Vete a casa y sé agradecida de que tu papá no tenga que pagar fianza para que duermas en tu propia habitación esta noche. Mi padre sostenía sus bolsas con una mano para que él pudiera ayudar a guiarme hacia la puerta. Miró por encima del hombro a Alan. Lo siento mucho. Es la conmoción cerebral. Alan asintió, compasivo. Sus rubicundas mejillas estaban rojas por la atención que nuestra escena había dibujado. Lo sé. Está bien. Solo y tal vez debería quedarse en casa por un poco más de tiempo. Mi padre asintió, avergonzado. Me sentí mal por eso. Me sentí peor al ser llevada como un criminal, mientras que Shadow Stalker le tendió una mano a Emma para ayudarla a levantarse. Emma estaba radiante, sonriendo con una de las sonrisas más amplias que le había visto dar, a pesar de la marca roja en un lado de su rostro. Sonriendo tanto por cómo resultaron las cosas, imaginé, como por tener la oportunidad de hablar con la superheroína preocupada. Nos dirigimos al auto, lejos de la multitud, los soldados y Emma. Me quedé de pie junto a la puerta abierta del acompañante durante 2 minutos antes de que mi padre recogiera un cortaúñas para cortar las esposas plásticas. No estoy enojado, me dijo, en voz baja, después de que nos hubiésemos acomodado, mientras encendía el automóvil y nos sacaba del estacionamiento. Bueno, es perfectamente comprensible. Estás emocionalmente sensible, después de ser golpeada por la explosión, y ella te recuerda lo que está sucediendo en la escuela. Más de lo que sabes, murmuré. HM. Me miré las manos, me froté las muñecas donde la cinta de plástico las había cortado. Si no se lo decía ahora, no creo que lo haga nunca. Es ella. Emma. ¿Oh? ¿Qué? Él sonaba confundido. No tenía la fuerza para aclarar las cosas. Solo le dejé pensarlo. Después de una larga pausa, él solo dijo, oh, desde el principio. Ella y sus amigos, agregué innecesariamente. Las lágrimas brotaron, inesperadas. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía ganas de llorar. Levanté mis gafas para frotarlas, pero salieron más. Estúpida lesión en la cabeza, murmuré, cambios de humor estúpidos. Se supone que debo estar mejor ahora. Mi papá negó con la cabeza. Taylor, pequeña, no creo que sea la única razón. Él se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, limpiándome ineficazmente la mejilla. Tenemos que llegar a casa antes del toque de queda. Se desabrochó el cinturón de seguridad y me abrazó, mi rostro contra su hombro. Mi aliento se detuvo con un sollozo. Está bien, me aseguró. Pero... tenemos tiempo. Tómate el tiempo que necesites. Colmena 5-4. Una gran molestia personal. Que me pidan que llegue a un tiempo específico y luego me hagan esperar. 15 minutos era casi mi límite de paciencia. Mi padre y yo habíamos estado esperando por más de 30 minutos. Esto tiene que ser intencional, me quejé. Nos habían pedido que esperáramos en la oficina de la directora unos minutos después de que llegamos, pero la directora no había estado presente. Tratando de demostrar que están en una posición de poder, capaces de hacernos esperar, mi padre estuvo de acuerdo, tal vez. O solo estamos esperando a la otra chica. Estaba en un ángulo donde si me apoyaba en la silla un poco, podía ver el frente de la oficina a través de un espacio entre la parte inferior de las persianas y la ventana. No mucho después de que llegamos, Emma y su padre habían aparecido, luciendo totalmente casuales y sin estrés, como si fuera un día normal. Ella ni siquiera está preocupada. Su padre era su opuesto físico, más allá del cabello rojo que compartían. Era grande en todo el sentido de la palabra.
más alto que el promedio, grande en el medio, y aunque podía hablar suavemente cuando la situación lo requería, tenía una voz poderosa que llamaba la atención de la gente. Emma solo tenía un pecho medianamente grande. El papá de Emma estaba hablando con la mamá y el papá de Madison. Solo la madre de Madison era realmente pequeña como ella, pero tanto su madre como su padre se veían muy jóvenes. A diferencia de Emma y su padre, Madison y sus padres parecían preocupados, y yo estaba adivinando que algo de lo que el papá de Emma estaba haciendo era tranquilizarlos. Madison, en particular, miraba al suelo y no hablaba, excepto para responder a lo que Emma estaba diciendo. Sofía fue la última en llegar. Parecía hosca, enojada, una expresión que me recordaba a Perra. La mujer que la acompañó definitivamente no era su madre. Era rubia y de ojos azules, tenía una cara en forma de corazón y llevaba una blusa azul marino con pantalones de color caqui. La secretaria vino a buscarnos de la oficina no mucho después. La mirada en alto, Taylor, murmuró mi padre, mientras colgaba mi mochila sobre un hombro, demuestra confianza, porque esto no será fácil. Puede que tengamos razón, pero Alan es socio de una firma de abogados, es un maestro manipulador del sistema. Asentí. Ya estaba teniendo esa impresión. Después de recibir una llamada telefónica de mi padre, Alan había sido el que convocó esta reunión. Nos dirigieron hacia el pasillo donde estaban las oficinas del consejero, una sala con una mesa de conferencias en forma de huevo. El trío y sus guardianes estaban sentados en un extremo de la mesa, 7 en total, y se nos pidió que nos sentáramos en el otro, la punta del huevo. La directora y mis maestros entraron a la sala no mucho después, completando los asientos entre nosotros. Tal vez estaba leyendo demasiado sobre las cosas después de ver un extraño eco de esta situación hace solo 2 días, con la reunión de villanos, pero noté que el señor Gladly se sentó junto al padre de Madison, y la silla al lado de mi padre se quedó vacía. Hubiéramos estado completamente aislados de la masa de personas al otro lado de la mesa si la señora Knott, mi maestra de salón principal, no se hubiese sentado a mi izquierda. Me pregunté si lo habría hecho, si hubiera habido otro asiento. Estaba nerviosa. Le dije a mi papá que había faltado a clases. No le había contado cuántas, pero no había querido repetir el error de Perra y dejarlo totalmente a ciegas. Me preocupaba que fuera mencionado. Preocupada de que esto no salga como esperaba. Preocupada de encontraría alguna manera de estropearlo. Gracias a todos por venir, dijo la directora, mientras se sentaba, dejando una carpeta delgada frente a ella. Era una mujer estrecha, rubia oscuro, con ese corte taza tan severo que nunca pude entender por qué le gustaba a la gente. Iba vestida como si asistiera a un funeral. Blusa negra, suéter y falda, zapatos negros. Estamos aquí para hablar sobre incidentes en los que uno de nuestros estudiantes ha sido víctima. Miró la carpeta que había traído, señorita Ever. Esa soy yo. Y las personas acusadas de mala conducta son Emma Barnes, Madison Clemens y Sofía S. Has estado en mi oficina antes, Sofía. Solo desearía que tuviera más que ver con el equipo de atletismo y menos con la detención. Sofía murmuró una respuesta que podría haber sido un acuerdo. Ahora, si entiendo las cosas, Emma fue atacada fuera de las instalaciones de la escuela por la señorita Ever. Y poco después, ¿fue acusada de acoso escolar? Sí, Alan dijo. Su padre me llamó, me confrontó, y pensé que era mejor llevar esto a los canales oficiales. Probablemente sea lo mejor, la directora estuvo de acuerdo. Vamos a darle un fin a esto. Luego se volvió hacia mí y hacia mi papá, con las palmas hacia arriba. ¿Qué? Pregunté. Por favor. ¿Qué cargos pondrías contra estos 3? Me reí un poco, con incredulidad. Qué lindo. Entonces, nos llaman aquí con poco tiempo de aviso, sin tiempo para prepararnos, y se espera que esté lista. Tal vez esbozar algunos de los incidentes más importantes, entonces. ¿Qué pasa con los menores? La desafié, todas las pequeñas cosas que hicieron que mi día a día fuera tan miserable. Si no puedes recordar. Recuerdo, la interrumpí. Me incliné hacia la mochila que había puesto a mis pies y recuperé una pila de papel. Tuve que hojearlo durante unos segundos antes de poder dividirlo en 2 montones. 6 correos electrónicos maliciosos. Sofía me empujó por las escaleras cuando estaba cerca del fondo, me hizo soltar mis libros, tropezó y me empujó no menos de 3 veces durante gimnasia, y me tiró la ropa mientras estaba en la ducha después de que la clase de gimnasia había terminado, mojándolas. Tuve que usar mi ropa de gimnasia por el resto de la mañana.
En biología, Madison usó todas las excusas que pudo para usar el sacapuntas o hablar con la maestra, y cada vez que pasaba frente a mi escritorio, empujaba al suelo todo lo que tenía en mi escritorio. La estaba esperando la tercera vez, y cubrí mis cosas cuando se acercó, así que, en el cuarto viaje, vació el sacapuntas en una de sus manos y arrojó las virutas sobre mi cabeza y mi escritorio mientras ella pasaba. Las tres me acorralaron cuando terminaron las clases y me quitaron mi mochila y la tiraron a la basura. Ya veo, la directora hizo una cara comprensiva, no es muy agradable, ¿verdad? Eso el 8 de septiembre, señalé, mi primer día de regreso a la escuela, el último semestre. El 9 de septiembre. Disculpe, lo siento. ¿Cuántas entradas tienes? Uno para casi todos los días escolares comenzando el último semestre. Lo siento, solo decidí hacer un seguimiento el verano pasado. El 9 de septiembre, otras 3 muchachas de mi grado fueron alentadas por esas 3 personas a burlarse de mí. Llevaba la mochila que habían arrojado a la basura, por lo que cada niña que estaba al tanto se tapaba la nariz o decía que olía a basura. Se corrió la voz, y para el final del día, otros se habían unido a la broma. Tuve que cambiar mi dirección de correo electrónico después de que mi bandeja de entrada se llenara en solo un día, con más del mismo tipo de cosas. Por cierto, tengo todos los correos electrónicos de odio que me enviaron aquí. Puse mi mano en la segunda pila de papeles. ¿Puedo? Preguntó la señora Knoit. Le di los correos electrónicos. Come vidrio y ahógate. Mirarte me deprime. Muere en un incendio, recitó mientras pasaba las páginas. No nos desviemos, dijo mi papá, llegaremos a todo a tiempo. Mi hija estaba hablando. No terminé el 9 de septiembre, le dije, déjame encontrar dónde estaba. ¿Clase de gimnasia, otra vez? ¿Quieres contar cada incidente individual? Preguntó la directora. Pensé que querrían que lo hiciera. No pueden emitir un juicio justo hasta que escuches todo lo que sucedió. Me temo que parece bastante, y algunos de nosotros tenemos trabajos a los que volver esta tarde. ¿Puedes reducirlo a los incidentes más relevantes? Son todos relevantes, dije. Tal vez había alzado la voz, porque mi papá puso su mano sobre mi hombro. Tomé aliento, y luego dije, tan tranquilamente como pude. Si le molesta tener que escucharlo todo, imagine cómo se sintió vivirlo. Tal vez obtendrás solo una fracción de 1% de una idea de cómo sería ir a la escuela con ellas. Miré a las chicas. Solo Madison parecía realmente alterada. Sofía me estaba mirando y Emma se veía aburrida, segura de sí misma. No me gustó eso. Alan dijo. Creo que todos comprendemos que ha sido desagradable. Usted ha establecido eso y le agradezco los detalles. Pero, ¿cuántos de esos incidentes puedes probar? ¿Los correos electrónicos fueron enviados desde las computadoras de la escuela? Muy pocas direcciones de correo electrónico de la escuela, principalmente cuentas desechables de Hotmail y Yahoo, la señora Knott respondió, mientras hojeaba las páginas, y para las pocas cuentas de correo electrónico de la escuela que se usaron, no podemos descartar la posibilidad de que alguien no haya dejado su cuenta abierta cuando salieron del laboratorio de computación. Ella me dio una mirada de disculpa. Entonces los correos electrónicos están fuera de discusión, dijo Alan. No es tu lugar para decidir eso, respondió mi padre. Muchos de esos correos electrónicos fueron enviados durante el horario escolar, recalqué. Mi corazón estaba latiendo. Incluso los marqué con resaltador azul. No, dijo la directora, estoy de acuerdo con el señor Barnes. Probablemente sea lo mejor que centremos nuestra atención en lo que podemos verificar. No podemos decir quién envió esos correos electrónicos y desde dónde. Todo mi trabajo, todas las horas que había puesto en registrar eventos cuando recordar los eventos del día era lo último que quería hacer, todo en vano. Apreté los puños en mi regazo. ¿Estás bien?, murmuró mi padre en mi oído. Sin embargo, había muy poco que realmente pudiera verificar. Hace 2 semanas, el señor Gladly se me acercó, me dirigí a la sala, verificó que algunas cosas habían ocurrido en su clase. Mi escritorio había sido destrozado con garabatos, jugo, pegamento, basura y otras cosas en diferentes días. ¿Recuerdas, señor Gladly? El señor Gladly asintió con la cabeza, sí. Y después de la clase, ¿recuerdas haberme visto en el pasillo? ¿Rodeado de chicas? ¿Siendo insultada? Recuerdo verte en el pasillo con las otras chicas, sí. Si mal no recuerdo, no pasó mucho tiempo después de que me dijeras que querías manejar las cosas por tu cuenta.
Eso no fue lo que dije, tuve que controlarme para no gritar, dije que pensaba que esta situación aquí, con todos los padres y maestros reunidos, sería una farsa. Hasta ahora, no me está demostrando que estaba equivocada. Taylor, mi padre habló. Puso su mano en uno de mis puños cerrados, luego se dirigió a la facultad. Están acusando a mi hija de inventar todo lo que notó aquí. No, la directora dijo. Pero creo que cuando alguien está siendo victimizado, es posible embellecer los eventos o ver el acoso cuando no hay ninguno. Queremos asegurarnos de que estas 3 niñas reciban un trato justo. ¿Y yo? Comencé, pero mi papá me apretó la mano y me callé. Mi hija merece un trato justo también, y si incluso 1 de cada 10 de estos eventos ocurrió, se trata de una campaña continua de abuso severo. ¿Alguien está en desacuerdo? El abuso es una palabra fuerte, Alan dijo, ¿todavía no has probado? Alan, mi padre lo interrumpió, por favor, cállate. Esto no es un tribunal. Todos en esta mesa saben lo que hicieron estas chicas, y no pueden obligarnos a ignorarlo. Taylor cenó cientos de veces en tu mesa, y Emma hizo lo mismo en la nuestra. Si insinúas que Taylor es una mentirosa, dilo directamente. Solo creo que ella es sensible, especialmente después de la muerte de su madre, ella. Empujé el montón de papeles fuera de la mesa. Había 30 o 40 hojas, por lo que era una buena nube de papeles a la deriva. No vayas allí, hablé, en silencio, apenas podía oírme por el zumbido en mis oídos, no hagas eso. Demuestra que eres al menos así humano. Vi una sonrisa en el rostro de Emma, antes de poner sus codos sobre la mesa y ocultarlo con sus manos. En enero, mi hija fue objeto de una de las bromas más maliciosas y repugnantes que he escuchado, le dijo mi padre al director, haciendo caso omiso de los documentos que seguían llegando al piso. Terminó en el hospital, me miraste a los ojos y me prometiste que cuidarías de Taylor y estarías atento. Obviamente no lo has hecho. El señor Kinlan, mi profesor de matemáticas, habló. Tienes que entender, otras cosas demandan nuestra atención. Hay una presencia de pandillas en esta escuela, y lidiamos con eventos serios como que los estudiantes lleven cuchillos a clase, consuman drogas y que los estudiantes sufran heridas que ponen en peligro la vida en peleas en el campus. Si no somos conscientes de ciertos eventos, no es intencional. Entonces la situación de mi hija no es grave. Eso no es lo que estamos diciendo, le respondió la directora, exasperado. Alan habló, vamos a ir al grano. ¿Qué les gustaría ver que suceda, aquí, en esta mesa, que harían que se vayan satisfechos? Mi papá se volvió hacia mí. Hablamos brevemente sobre esto. Dijo que, como vocero de su sindicato, siempre entraba en una discusión con un objetivo en mente. Establecimos la nuestra. La pelota estaba en mi cancha. Transfiérame a Arcadia High. Hubo algunas miradas de sorpresa. Esperaba que sugirieras expulsión, respondió la directora, la mayoría lo haría. Ni mierda, dije. Presioné mis dedos en mis sienes, lo siento por maldecir. Voy a ser un poco impulsiva hasta que haya superado esta conmoción cerebral. Pero no, sin expulsión. Porque eso solo significa que ellas pueden postularse a la escuela más cercana, Arcadia, y como no están inscritas en la escuela, significaría una entrada acelerada más allá de la lista de espera. Eso solo sería recompensarlas. ¿Recompensarlas?, habló la directora. Creo que lo tomó como un insulto. Bien. Sí, le dije, sin preocuparme en lo más mínimo por su orgullo, Arcadia es una buena escuela. Sin pandillas. Sin drogas. Tiene un presupuesto. Tiene una reputación por mantener. Si me acosaran allí, podría ir a la facultad y obtener ayuda. Nada de eso es cierto aquí. ¿Eso es todo lo que querrías?, preguntó Alan. Negué con la cabeza, no. Si fuera por mí, querría que esas 3 tuvieran suspensión con clases durante los 2 meses restantes del semestre. Sin privilegios tampoco. No se les permitirían bailes, acceso a eventos escolares, computadoras o un lugar en equipos o clubes. Sofía es una de nuestras mejores corredoras en atletismo, dijo la directora. En serio no me importa, respondí. Sofía me miró. ¿Por qué la suspensión con clases?, preguntó el señor Gladly. Significaría que alguien tendría que vigilarlas constantemente. ¿Tendría que tomar clases de verano?, intervino Madison. ¿Habría clases de recuperación si tomamos esa ruta? Sí, dijo la directora, creo que eso es un poco severo. Como el señor Gladly mencionó, requeriría recursos que no tenemos. Nuestro personal está bastante estirado como está. La suspensión son unas vacaciones, repliqué, y solo significa que podrían hacer un viaje a Arcadia y vengarse de mí allí. No.
Prefiero que no reciban ningún castigo que verlas suspendidas o expulsadas. Como si eso fuera una opción, bromeó Alan. Cállate, Alan, respondió mi papá. Para el resto de la mesa, dijo. No veo nada irreal acerca de lo que mi hija está proponiendo. Por supuesto que no, dijo el tutor de Sofía, te sentirías diferente si las cosas fueran al revés. Siento que es importante que Sofía continúe asistiendo a sus prácticas de atletismo. Los deportes le dan la estructura que ella necesita. Negarle eso solo conduciría a una disminución en su comportamiento y conducta. El padre de Madison agregó sus propios 2 centavos. Creo que 2 meses de suspensión son demasiados. Me veo obligado a estar de acuerdo en todos los aspectos, dijo la directora. Mientras mi papá y yo nos movíamos para protestar, ella levantó las manos para detenernos. Teniendo en cuenta los eventos que ocurrieron en enero, y con la propia admisión del señor Gladly de que ha habido incidentes en su clase, sabemos que ha habido algún tipo de intimidación constante. Me gustaría pensar que mis años como educadora me han dado la capacidad de reconocer la culpa cuando la veo, y estoy segura de que estas chicas son culpables de algo de lo que la víctima las acusa. Propongo una suspensión de 2 semanas. ¿No me estabas escuchando? Le pregunté. Mis puños estaban apretados tan fuerte que mis manos temblaban. No estoy pidiendo una suspensión. Eso es prácticamente lo último que quiero. Estoy del lado de mi hija en esto, dijo mi padre. Yo diría que 2 semanas son irrisorias, dada esta larga lista de ofensas criminales que estas niñas han cometido, excepto que no tiene nada de gracioso. Tu lista significaría algo si pudieras respaldarla con evidencia, comentó Alan irónicamente, y si no estuviera por todo el piso. Pensé por un segundo que mi papá lo golpearía. Más de 2 semanas significarían que las notas de estas chicas sufrirían hasta el punto de que podrían fallar el año, dijo la directora. No creo que eso sea justo. ¿Y mi trabajo escolar no ha sufrido debido a ellas? Le pregunté. El zumbido en mis oídos estaba llegando a su límite. Me di cuenta, tardíamente, que acababa de darle una oportunidad para mencionar mis clases perdidas. No estamos diciendo que no, el tono de la directora era paciente, como si estuviera hablando con un niño pequeño. Pero la justicia ojo por ojo no le hace ningún favor a nadie. Ella no había mencionado las clases. Me preguntaba si ella siquiera lo sabía. ¿Hay alguna justicia aquí? Respondí, no la estoy viendo. Están siendo castigadas por su mala conducta. Tuve que detenerme para conscientemente alejar a los bichos. Creo que estaban reaccionando a mi estrés, o mi conmoción me estaba haciendo un poco menos consciente de lo que estaba haciendo con ellos, porque estaban acercándose sin darles la orden. Ninguno había ingresado a la escuela o a la sala de conferencias, afortunadamente, pero cada vez me preocupaba más que mi control se escapara. Si lo hiciera, en lugar de vagar en mi dirección general o gravitar hacia mi ubicación, los insectos se convergirían en un enjambre de pleno. Tomé una respiración profunda. Lo que sea, le dije, ¿sabes qué? Bien. Permita que se salgan con 2 semanas de vacaciones como recompensa por lo que me hicieron. Tal vez si sus padres tienen un gramo de corazón o responsabilidad, encontrarán un castigo apropiado. No me importa. Solo transfiéreme a Arcadia. Déjame alejarme de esto. Eso no es realmente algo que pueda hacer, dijo la directora. ¿Hay jurisdicciones? Inténtalo, le supliqué, tira de algunas cuerdas, pide favores, habla con amigos en otras facultades. No quiero hacer ninguna promesa que no pueda cumplir, dijo. Lo que significaba que no. Me puse de pie. Taylor, mi papá puso su mano en mi brazo. No somos el enemigo, dijo la directora. No. Me reí un poco, amarga, eso es gracioso. Porque parece que son ustedes, los matones y los otros padres contra mí y mi papá. ¿Cuántas veces me has llamado por mi nombre, hoy? Ninguna. ¿Sabes por qué? Es un truco que usan los abogados. Llaman a su cliente por su nombre, pero se refieren al otro tipo como la víctima, o el delincuente, dependiendo. Hace que tu cliente sea más identificable, deshumaniza al otro lado. Él empezó a hacerlo desde el principio, tal vez incluso antes de que esta reunión comenzara, e inconscientemente convenció. Estás siendo paranoica, dijo la directora, Taylor. Estoy segura de haber dicho tu nombre. Ándate a la mierda, espeté, me das náuseas. Eres una ilusa, fangosa, egoísta y... Taylor. Mi papá tiró de mi brazo, detente. Tuve que concentrarme un segundo y ordenar a los bichos que se vayan, de nuevo. Tal vez traeré un arma a la escuela, les dije, mirándolos. Si amenazara con apuñalar a una de esas chicas, al menos me expulsarías. Por favor.
Pude ver que los ojos de Emma se abrieron ante eso. Bueno. Tal vez ella dude antes de molestarme otra vez. Taylor. Mi padre habló. Se puso de pie y me abrazó con fuerza, mi rostro contra su pecho, así que no pude decir nada más. ¿Tengo que llamar a la policía? Escuché a Alan. Por última vez, Alan, cállate, gruñó mi padre, mi hija tiene razón. Esto ha sido una broma. Tengo un amigo en los medios. Creo que voy a llamarla, enviarle por correo electrónico esa lista de correos electrónicos y la lista de incidentes. Tal vez la presión del público haría las cosas. Espero que no llegue a eso, Danny, respondió Alan. Si recuerdas, tu hija atacó y golpeó a Emma la noche anterior. Eso es además de amenazarla, aquí. Podríamos presentar cargos. Tengo el vídeo de vigilancia del centro comercial, y un recibo firmado de esa superheroína adolescente, Shadow Stalker, que verifica que vio que sucedió, en lo que pudo haber provocado disturbios. Oh. Así que esa era la razón por la que Emma había estado tan confiada. Ella y su padre tenían un as bajo la manga. Hay circunstancias atenuantes, protestó mi padre, tiene una conmoción cerebral, fue provocada, solo golpeó a Emma una vez. Los cargos no se mantendrían. No. Pero el caso podría prolongarse por algún tiempo. Cuando nuestras familias solían cenar juntas, ¿recuerdas que dije cómo la mayoría de los casos se resolvían? Decidido por quién se quedaba sin dinero primero, dijo mi padre. Sentí que me agarraba un poco más fuerte. Puedo ser un abogado de divorcios, pero lo mismo se aplica en un caso criminal. Si fuéramos a los medios, presionaría los cargos de asalto solo para drenar nuestras cuentas bancarias. Pensé que éramos amigos, Alan, respondió mi padre, con la voz tensa. Éramos. Pero al final del día, tengo que proteger a mi hija. Miré a mis maestros. A la señora Knott, quien incluso diría que era mi maestra favorita, ¿no ven la mierda que es esto? Nos está chantajeando frente a ustedes, y no pueden entender que esta manipulación ha estado ocurriendo desde el principio. La señora Knott frunció el ceño, no me gusta cómo suena, pero solo podemos comentar y actuar sobre lo que sucede en la escuela. Está sucediendo justo aquí. ¿Sabes a lo que me refiero? Me alejé. En mi prisa por salir de esa habitación, prácticamente pateé la puerta. Mi papá me alcanzó en el pasillo. Lo siento, dijo. Lo que sea, dije, estoy tan no sorprendida. Vamos a casa. Negué con la cabeza, alejándome, no. Necesito irme. No estaré en casa para la cena. Detente. Hice una pausa. Quiero que sepas que te amo. Esto está lejos de terminar, y te estaré esperando cuando vuelvas a casa. No te rindas, y no hagas nada imprudente. Abracé mis brazos cerca de mi cuerpo para hacer que las sacudidas en mis manos se detuvieran. Bueno. Lo dejé atrás y me dirigí a la puerta principal de la escuela. Comprobando 2 veces que no me había seguido y que no podía verme, saqué uno de los teléfonos celulares desechables del bolsillo delantero de mi sudadera. Lisa contestó a mitad del primer llamado. Ella siempre lo hacía, una de sus pequeñas peculiaridades. Oye. ¿Cómo fue? No pude encontrar las palabras para una respuesta. ¿Así de mal? Sí. ¿Qué necesitas? Quiero golpear a alguien. Nos estamos preparando para una redada en el app. No te molestamos porque aún te estás recuperando, y sabía que estarías ocupada con tu reunión en la escuela. ¿Quieres participar? Sí. Bueno. Nos estamos dividiendo por un montón de ataques coordinados con algunos de los otros grupos. ¿Estarías con, un segundo y? Ella dijo algo, pero no fue dirigido al teléfono. Escuché la voz baja de Brian respondiendo. Cada equipo se está dividiendo, es un poco complicado de explicar, pero sí. Terra iría con 1 o 2 miembros de los viajeros, algunos de la cuadrilla de Faulkline y probablemente algunos de Imperio 88. Nos ayudaría mucho a mantener la calma si fueras también. Especialmente con la tensión entre nosotros y el Imperio. Pude ver el autobús al final de la calle, acercándose. Estaré allí en 20 minutos.